Qué bien estar de nuevo con ustedes. Soy Catalina Noriega y doy entrada a un tema que nos atañe a todos, la adolescencia, una etapa que a los padres de familia les pone los pelos de punta. La conocida como edad de la punzada da pánico, de la obediencia a no a todo, de las buenas calificaciones a los ceros, de la amabilidad al mal humor. Las reacciones inesperadas se multiplican y los hijos se vuelven unos perfectos desconocidos. ¿Será cierto que ninguno se escapa de estos cambios inexplicables? ¿Mito o realidad? ¿Qué opinas, Pilar? Efectivamente, Catalina, se trata de un tema que preocupa sobremanera a nuestro auditorio. Y para hablar de él tenemos en el estudio a la psicóloga Mercedes Romano, especialista en terapias de aceptación y compromiso, en prevención de conductas de riesgo y adicciones en adolescentes y en prevención y manejo del estrés ocupacional. Está también con nosotros Arturo Ortiz, doctor en psicoterapia psicoanalítica e investigador en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Sus áreas de especialidad son las adicciones a las drogas y la salud mental en poblaciones vulnerables. Ha trabajado además en diversos proyectos internacionales con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, entre otras instituciones. Bienvenidos ambos y si les parece empezamos con el doctor Ortiz. Doctor, ¿es cierto que la adolescencia tiene que ser necesariamente un periodo de turbulencias, de desequilibrios, o se trata de un mito? La tendencia es, visto desde fuera, que sí son turbulencias. De hecho, en psicología hay algún autor que dice es la edad de las tormentas y tensiones. Pero eso es visto bajo el lente del adulto. ¿Qué significa? Que para el adolescente como tal, pues esto es lo normal, ¿sí? Los adultos en realidad nos da como grupo mucha dificultad en evolucionar y adaptarnos al timing, a la cadencia, a los procesos que tienen lugar en la adolescencia. Y como consecuencia nos distanciamos y no los entendemos. La realidad es que en términos de desarrollo psicológico en la adolescencia se hacen muchos ajustes que tienen como consecuencia que se vuelvan como entes incomprensibles los adolescentes. Uno de los primeros ajustes es pierden el cuerpo que tuvieron más o menos seguro los 5 o 10 años atrás. El cuerpo adolescente es muy diferente al cuerpo infantil. La fuerza de un adolescente se vuelve descomunal, o sea, se sienten terriblemente fuertes. El tamaño de los brazos, el tamaño de los pies, crece de una manera inesperada y de esta manera somáticamente se sienten como inadecuados. Pero en términos de emociones, también aparece, digamos, una maduración del aparato emocional. ¿Qué quiere decir? Empiezan a haber un abanico enorme de sentimientos a los que antes no estaban entrenados a tratar. Entonces, por ejemplo, sentimientos como la ternura se vuelven más nítidos. Sentimientos como el altruismo empiezan a aparecer. Y ya hacia el final de la adolescencia, por ejemplo, la capacidad de ver cosas que antes no existían, como la trascendencia, la libertad, la igualdad, el altruismo, que son cosas abstractas, empieza también a ser el juguete nuevo y que quieren esgrimir para cualquier situación en la vida. Toda esta serie de cambios que va de los 10, 12 años hasta los 22, 25, por lo menos en principio, porque hay que señalar que se puede ser adolescente emocional muchísimos más años. Toda la vida, ¿no? Sí, toda la vida. La realidad es que, bueno, se supone que a los 22, 25 años ya estamos aterrizando. Sin embargo, hay que agregar otro ingrediente. La tecnificación de la vida pega en este grupo de una manera más especial. El resultado es que los chamacos están clavados en la tablet, en el internet, en el celular y demás, que es un mundo para nosotros los adultos desconocido también. Todo esto da como consecuencia que de repente no los entendemos. Y yo le quería preguntar a Mercedes,
¿Es lo mismo pubertad que adolescencia? ¿Y a qué edades se inicia una y la otra, en el caso de ser distintas? Sí, bueno, la adolescencia es una invención moderna. No existía antes de la revolución industrial, la gente no se consideraba adolescente realmente, ¿no? La pubertad tiene que ver con la madurez sexual, es algo más físico, más objetivo, ¿no? Entonces, alguien que llega a la pubertad llega a la etapa de una maduración sexual que es diferente a la del niño. Entonces sí son dos cosas diferentes en realidad. Entonces hay diferencias entre niñas y niños en cuanto a adolescencia, en cuanto a pubertad. Sí, sí las hay. No sé si el doctor quisiera abundar más sobre eso. Sí, desde luego. Como tendencia, las mujeres inician un poquito antes. El resultado es que, por ejemplo, los hombres cuando somos adolescentes sentimos que las chavas se nos fueron. Y entonces realmente se nos vuelven como mundos muy distintos el de las mujeres y de los hombres. De hecho, ya había preludios de esto. Por ejemplo, si vemos las caricaturas, había unas caricaturas de Charlie Brown, ahí había muy clara distinción, las niñas con los niños con los niños. Y había un famoso club de Toby. El club de Toby. Donde las niñas no eran bienvenidas, pero ni por equivocación, ¿sí? Esto era el precursor de lo que luego en la pubertad, que decía la compañera Mercedes, y en la adolescencia, que hoy conocemos así, esta, digamos, evolución como que se desfasa y arrancan cronológicamente primero las mujeres en la serie de cambios, ¿sí? El resultado es que una niña de 15 mira hacia un chavito de 18. Pero nosotros, los hombres a los 15, todavía estamos jugando al fútbol y cosas físicas y no estamos viendo chavas de 18, más que nuestra fantasía. Hoy, claro, aquí también hay que aclarar que aunque como precursores que decíamos, el mundo está separado, en ambos siempre hay fantasías de acercarnos al sexo opuesto. ¿Sí? Y entonces por eso se explican cosas como que en la adolescencia que sí, que el despertar ya en realidad venía, pero venía más dormidito, ¿sí? Todo el interés por el sexo opuesto, y en la adolescencia simplemente se hace más manifiesto empleando este nuevo aparato somático y este equipo psicológico. Pero a ver, Mercedes, los adolescentes de hoy son iguales y comparten las características que estaba diciendo el doctor, que por ejemplo cuando nosotros éramos adolescentes, porque se supone que estamos ahora ante una generación totalmente distinta, ya ni siquiera los millennials, ya está superada por la generación Z. Sí, bueno, se encuentran, tienen igual el sentido de ser de repente extraños en su propio cuerpo, en su propia familia, en la sociedad, pero tienen algo muy diferente que es el haber nacido con Internet, o sea, de estar conectados desde siempre, no es algo que como los millennials lo fueron encontrando y fueron viendo el desarrollo de Internet desde que sonaba por el teléfono y se tardaba Estos años. nacieron ya con la tablet y el celular en la mano. Entonces se dice que si los millennials tenían un tiempo de atención de 12 a 20 segundos, los post-millennials lo tienen de 6 a 7 segundos, lo cual es un tiempo de atención mínimo. Es una generación muy visual. No está acostumbrada a leer texto y aunque reciben mucha información, toda esa información tiene que captar su atención en esos 6 a 7 segundos. Entonces eso implica muchas diferencias también, o sea, sí es una generación muy diferente, no solamente en cuanto a su atención y en una serie de ventajas que tienen, por ejemplo, el haber sido muy autodidactas, porque tienen todo en Internet, tienen una información que las generaciones anteriores nunca tuvieron. Y porque no tienen a los padres que no sabemos cómo enseñarles, ¿no? Nosotros que no nacimos con el Internet. Exactamente. Hay quizá una brecha un poco mayor en ese sentido que en otras generaciones, ¿no? Pero también, Arturo, esto no favorece que los cambios sean más violentos. Digamos, no violento en el sentido violencia contra los demás, sino más rápidos, más fuertes. Sí, los cambios cada vez son más fuertes, más violentos en el sentido de la velocidad. Exactamente. Un ejemplo clásico es el asunto que ven los adolescentes a cada rato, que es con los celulares o aparatos electrónicos. En 2 años, el mismo aparato hace el doble de funciones.
y así sucesivamente, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa con el adulto? No lo alcanzamos a digerir. ¿Por qué? Porque los adultos buscamos más bien la estabilidad, más lo comprendido. Y pasa en nosotros, generaciones adultas, un fenómeno emocional muy curioso, que es, conocemos de aquí para acá, desconocemos tabletas, internets, Facebooks, rocos, este hueco de desconocimiento los adultos nos aterra. Pero como son los adolescentes los que están manejando aquí, están familiares, entonces también los adolescentes nos aterran. Y la consecuencia es que, como decía hace rato, nos distanciamos por desconocimiento y además aterrados. Entonces ahí ya estamos perdiendo una valiosa oportunidad de conectarnos. ¿Me explico? Claro. Sería muy diferente si tuviéramos el chance como adultos de meternos un poquito a las tripas del internet y de todo esto, el deep web, etcétera, etcétera, que los adolescentes tienen en sus manos diario, ¿sí? Sin embargo, en términos de realidad, dado que la vida de un adulto es más bien hacia el trabajo, etcétera, etcétera, ya no nos queda al alcance, ¿sí? Entonces esta brecha se va haciendo más grande y mientras más grande es la brecha, los adultos no los entendemos, nos sentimos excluidos. Pero entonces, ¿cómo compaginar esa situación? Porque en las casas vivimos los padres con los adolescentes. Ellos están en su mundo y nosotros en el que dice el doctor que nos aterra también. ¿Cómo establecer la relación para que no haya ese sentimiento ni de culpa nuestro ni de soledad de ellos? Exactamente, yo creo que primero sería como no tener un pensamiento catastrofista o ver al internet como lo peor o estar conectado siempre como lo peor. Tiene partes buenas y malas, entonces es como, internet es como salir a la calle y hay calles buenas y hay calles malas y no podríamos prohibirle a un hijo que salga a la calle, igualmente no le podemos prohibir que esté conectado, ¿no? Más bien hay que darle lineamientos, hay que ayudarlo, hay que estar, tratar de buscar que esta brecha tecnológica no sea una brecha emocional, ¿no? No se convierta en una brecha emocional y evitar esas acciones radicales de algunos padres que dicen esto es muy peligroso y entonces no hay internet aquí, ¿no? Eso lo que además no nos hacen caso. No, pero si tienes el poder económico a veces los padres lo pueden hacer y eso lo único que hace es aumentar la distancia, no resuelve nada. Entonces, la conexión en internet también tiene sus ventajas, ¿no? Entonces no quitar, pero sí dosificar, Mercedes. Podría ser dosificar, pero sobre todo hablar con ellos, ¿no? O sea, muchas veces lo que se refleja en un niño sobreexpuesto a horas y horas en internet es que los padres están también alejados del niño, ¿no? Pero eso también, la situación que vivimos todos nos lleva a ello. Quiero decir, en las familias normalmente trabajan, en las que hay padre y madre, trabajan los dos. El crío, los niños tienen que estar solos mucho tiempo. Sí. ¿Qué hacer ante ello? Mira, hay varias cosas. La primera es, vamos entendiendo como adultos, ¿sí?, que los niños no son posesión nuestra. O sea, el niño es curioso. Entonces va a estar investigando, está en contacto con muchos otros chamacos que también le van a estar diciendo cosas. Ok, ahora, vamos a imaginar que por lo que sea, yo como padre necesito dosificar, ¿sí? Una cosa que el adolescente no aguanta es que le impongas a la de cómo va, ¿no? Porque lo digo yo. Eso no lo aguanta. A forciori no se vale. Un adolescente, en ese punto tenemos como padres la bonita oportunidad de pactar, de enseñar a negociar, ¿sí? Un preludio de esto en los niños lo podemos ver cuando jugamos fútbol con la banda del salón. En el fútbol ganamos o perdemos, pero no por ganar los que pierden se vuelven basura y ya no los vuelvo a hablar, o no por perder ya no le hablo a aquel, no, preservamos la amistad. Bueno, Arturo, vamos a negociar ahora, que nos vamos a una pausa y regresamos en unos segunditos. No se despeguen de nosotros. Gracias. Regresamos y Arturo,
Yo creo que actualmente hay conflictos muy serios, incluso que se están volviendo inmanejables, como el del embarazo en las adolescentes. ¿Qué se puede hacer? Primero, entender la naturaleza del embarazo en adolescente. La investigación clínica muestra que la tendencia es que es como una expresión para decir quiero ser querida, en el caso de ella, ¿sí? Y como consecuencia estamos viendo, bueno, es cada día más claro que a menores edades hay más embarazos. Pero esto va de la mano pues, con todo lo que estamos hablando, esta distancia que como grupo los padres tenemos de nuestros hijos, ¿sí? Y que el hijo no sabe expresar lo que siente, pero nosotros adultos no sabemos leer en otros síntomas lo que está sintiendo y no puede decir, ¿sí? Los sentimientos, como habíamos señalado, en la adolescencia se vuelven como un gran abanico y las palabras quedan muy cortas. Y la mente, cuando no encuentra palabras, entonces hace cosas como patadas así al aire. Y entre esas patadas está el embarazo, que no es sino una manera de decir, ¿quién me va a querer? ¿Una pareja o un hijo que sea a mi imagen y me adore? Arturo, en torno a lo que tú estás diciendo, yo le quería preguntar a Mercedes. Esta circunstancia lleva al embarazo en adolescentes y también es lo que causa el suicidio en adolescentes, la drogadicción, el alcoholismo, que tenemos cifras en México verdaderamente alarmantes. ¿Es por lo mismo? Bueno, yo ahí veo una falta de prevención y una distancia emocional. O sea, toda la vida moderna ha provocado esto que dices, no tenemos tiempo de estar con ellos. Y la distancia emocional lo que lo acorta es la comunicación, pero es una comunicación donde estamos heredando muchas cosas porque lo digo yo, etcétera. Entonces, falta mucha prevención para que los padres tengan unos métodos de crianza distintos, que es lo que podría prevenir todos esos problemas en la adolescencia. Pero espérame, Mercedes, estás diciendo que estamos heredando muchos de estos comportamientos. Sin embargo, también es cierto que muchos padres tendemos a sobreproteger a nuestros hijos y a darles todo. Tenemos sentimiento de culpa porque no estamos con ellos, queremos que tengan una mejor vida que la que tuvimos nosotros y les damos todo, todo, todo. Sí, yo lo veo como la misma moneda. O sea, es distancia de un modo o del otro, porque el sobreproteger, el dar cosas, el dar permisos, es también decir, te doy algo porque no puedo comunicarme contigo. O sea, sigue siendo una ausencia de comunicación de una forma o de otra, sigue siendo distancia, aunque parece cercanía. La sobreprotección es distancia emocional. Pero también, Arturo, ¿cómo está influyendo el ambiente externo en la educación? Porque yo creo que muchos padres están armados bolas entre ese pasado de que me obedeces, lo haces, yo soy tu padre, yo lo que... Y ahora que todo es light, que todo puedes hacer lo que quieras y lo que ven en los medios, el cine, ¿cómo influye, no? Sí, todo esto influye. Por ejemplo, tomando tu ejemplo de lo que ven en el cine, una persona X, por estar parada en la Ciudad de México, tan solo por día recibe alrededor de 5,000 comerciales a manera de estímulo. 5,000 comerciales, de veras, no va a haber manera de procesar cada cual. Y esos comerciales normalmente no son cosas muy amables, son cosas que te empiezan a meter necesidades y al rato las crees propias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tomando el caso del suicidio, hoy se sabe que de cada 100 adolescentes, entre 60 y 70 tienen la fantasía de que me voy a suicidar. A lo mejor no está tan mala idea. De ese 60-70, si lo volvemos 100, un 60 o 70 intentan cosas que apuntan al suicidio, como que el alcohol, las drogas que señalas, manejar a alta velocidad, entre comillas, los llamados deportes extremos, por ejemplo, el parkour, ese tipo de cosas que ponen al límite tu capacidad del manejo de tu cuerpo y la capacidad del manejo de tus emociones. Entonces, el chamaco necesita adrenalina constante y en alto nivel, ¿sí? Eso visto desde fuera nos aterra. Voy a poner un ejemplo todavía más simple.
cuando nuestras generaciones, los que estamos aquí, íbamos a la escuela, a la salida íbamos a los columpios. Y en los columpios nos decíamos tit, tirit, tirit, pero llegaba un punto que era tan alto que ya no subía, pero no bajaba y sentías... ¡ah! Ese instante era eterno en intensidad, era muy bonito. Pero ya quiero ver hoy cuántos de los que hoy somos papás y que alguna vez en nuestra infancia hicimos eso, aguantamos que nuestro hijo haga lo mismo. No lo aguantamos. ¿Cómo? Si nosotros lo hacíamos, ¿por qué al paso de los años ya no lo toleramos? Porque en los adultos, sin que nos demos cuenta, cambian nuestra manera como codificamos el placer. Entonces lo que antes veíamos atractivo y sí, vamos a los columpios, hoy lo vemos terrorífico y no aguantamos. Entonces es importante, en función de cortar estas brechas que estamos hablando, que entendamos que como adultos también cambiaron las maneras como percibimos los mismos datos y que cuando éramos adolescentes también hacíamos un tipo de diabluras que nuestros padres estaban aterrados. Nada más que ahora se nos olvidó y las diabluras que hacen los chamacos nos sacan de balance. ¿Me explico? Mercedes, ¿no es también un poco cierto que el futuro Totalmente. o el presente que le estamos dejando a nuestros adolescentes es bastante aterrador y que tampoco les estamos dando las herramientas para que ellos lidien? Sí, aterrador también es muchas redes sociales a veces, ¿no? O sea, el uso que se le da a las redes sociales, porque en la adolescencia uno se forma su identidad y cuando alguien en las redes sociales juega con identidades, es más difícil lograrlo a veces, porque la autoestima viene de conocimiento de uno mismo y si estás presentando una cara distinta, pues eso te complica la identidad y la autoestima. Porque además atrás de internet uno puede ser mucho más cruel a veces. Entonces la crueldad en la que viven los adolescentes. El bullying cibernético, Sí, ¿no? sí, cibernético. Eso está relacionado también con mayor ansiedad en los adolescentes actuales y mayor depresión y tendencias suicidas y autolesión. Claro, porque otro punto es la anorexia, ¿no? Va en la misma línea. O sea, como dice Mercedes, esta imagen que se presenta de uno mismo y que es enjuiciada por los demás y que además tiene like, visitas y demás, o sea, es tan evidente el rating que cada quien tiene, que entonces entre las cosas que se vuelven el instrumento para ello está la autoimagen o la belleza. Y es más evidente en el caso de la mujer, donde el culto al cuerpo es una cosa casi institucional. Entonces, allí pasa un fenómeno emocional muy curioso, que es que el cuerpo, ahí está, pero la mente lo percibe distorsionado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tiende, como consecuencia de esta presión y de esta ansiedad, a verse, por ejemplo, demasiado lleno, cuando en realidad es delgado, ¿sí? Y como consecuencia de verlo lleno, no me van a querer, y si no me van a querer, mejor me suicido, ¿me explico? O sea, la mente ya no reacciona ante el dato como tal, sino ante el lente y lo que se dice a través de ese lente de los mismos datos, ¿sí? Otro ejemplo es, por ejemplo, si yo trajera un reloj, ¿el reloj para qué lo quiere uno? Pues para ver el tiempo, pero en el adolescente esto es más para allá. El tiempo, ¿por qué se le vuelve importante? Porque el tiempo es dinero. ¿Y el dinero por qué se vuelve importante? Porque el dinero es poder. Entonces si traigo reloj, es un señor poderoso. Y de repente te inhibes. ¿Me explico? Sí. Esos mecanismos se llaman simbolización y es una herramienta nueva para el adolescente que no sabe usar. Hay un detalle que has estado diciendo reiteradamente, querer. ¿Qué necesita el adolescente? Que lo quieran. Que lo abracen, que lo acobijen, que lo arrullen. Pero no se dejan, a veces no se dejan, es lo que nos dicen los padres. Es ahí no donde se los dejan. papás perdemos la brújula, porque nos vamos con la finta del dato, ¿sí? Si estamos viendo, por ejemplo, entre otras cosas, un muchacho deprimido, necesita ser querido, un chamaco con déficit de atención. En realidad la déficit de atención fue de los papás que no lo pelaron y que lo mandaban a la escuela como tipo guardería y hay que se hagan bolas. Acabamos de hacer una investigación en el Instituto de Psiquiatría donde de 100 chamacos que entran a una prepa del gobierno, el 60% no desayunaba.
Y de la misma manera, estos papás creían que la escuela es una guardería. A ver, no hay manera de que un chamaco aprenda cosas de la escuela si a las 2 de la tarde no ha desayunado. Claro. ¿Sí? No es culpa del chamaco, los papás los han abandonado. ¿Sí? Sí. Ese chamaco, si se embaraza, si se deprime, si se quiere suicidar, esto nada más es síntoma de que desde 12, 15 años no se siente querido. A ver, Mercedes, pero la culpa la tenemos siempre los padres. No, no, para nada. Porque eso parece que es lo que está diciendo el doctor, ¿no? Es más complejo, vas. A ver, venga. No. Sí tenemos muchos hábitos heredados, ¿no? Y a veces decimos, no quiero ser como la generación anterior, pero no sé cómo ser. Entonces, nadie nos enseñó. No hay escuela de padres. Escuela de padres no hay. No hay. Ni de hijos tampoco, y debería de haberla. O sea, hay el conocimiento que puede transmitirse, no hay los programas para transmitirlo además, pero sí hay el conocimiento de una crianza que no es ni sobreprotectora y permisiva, ni no te escucho, ¿no? Entonces, a veces podemos empezar simplemente con tener el lema de decir, primero averiguo, ¿no? Porque vemos algo y suponemos muchas cosas con el adolescente, lo vemos serio y suponemos que está mal contra nosotros, ¿no? Entonces, primero averiguo, simplemente es empezar por preguntar, ¿qué te pasa? ¿No? Esa comunicación puede acercar mucho emocionalmente, entonces tener, por ejemplo, cosas tan pequeñas como ese principio de averiguar primero antes de reaccionar, puede ser muy útil en el caso de los adolescentes. Sí, se nos va a acabar el tiempo en 10 segundos, a ver qué nos puedes decir. 20, vale. A veces el adolescente siente y no sabe qué decir. Entonces, en la línea que dice Mercedes, un papá, una mamá pueden prestarse a sí mismos como ejemplo de lo que se sentiría, teniendo la ventaja de que somos adultos y tenemos más facilidad de describir sentimientos. Yo a lo mejor en tus zapatos me sentiría triste, o solo, o que no importo, o imaginaría que no le importo a mamá y a papá. O sea, le estoy prestando mis sentimientos como que para que él agarre y los tome en él. Le estamos simplificando y nos estamos acercando. ¿Estás de acuerdo con eso, Mercedes? Sí, bueno, yo he visto que, por ejemplo, en mindfulness, atención plena, los niños que empiezan con mindfulness muy pequeños conocen sus sentimientos a un grado que no es lo esperable, y cuando llegan a la adolescencia les es más fácil conocerse a sí mismos, pero eso puede empezarse desde la niñez, ¿no? Los padres pueden ir notando sentimientos, como dice el doctor, o sea, haciendo notar sentimientos, que el niño los vaya reconociendo, ese le va a hacer la adolescencia más sencilla. Digo, nunca va a ser sin turbulencias, pero sí va a ser más sencillo. Pero bueno, como de costumbre, Cata, el tiempo nos come. Nos gustaría seguir platicando con ustedes porque la verdad que es un tema de lo más interesante. Les agradecemos la oportunidad de estar aquí, de darnos algunas pautas, de decir cómo tratar con los jóvenes de hoy en día, ¿no? Ajá. Y a usted, querido público, les invitamos una vez más a que nos escriban, a que nos comenten qué les parecen nuestros programas y cuáles son los que quisieran ver tratados en Entre Mitos y Realidades. Los esperamos en una próxima edición.